Les presento el video para la actividad del ejercicio 1 de la tarea 3. Introducción a la lógica digital y circuitos combinacionales de la materia física electrónica. Pertenezco a Ingeniería de Sistemas SEAC Santa Marta. Hernández Uparela y resido en la ciudad de Santa Marta. Dejo aquí mis datos de contacto y muestro mi documento de identidad. Paso a explicarle los conceptos y a dar respuesta a la pregunta problematizadora. Para explicar el concepto de códigos binarios, voy a irme antes al inicio de todo. En nuestro vivir hay situaciones cuya decisión depende solo de dos respuestas. No hay más. Solo dos. Por ejemplo, sí o no, abierto o cerrado, apagado o prendido. Con esas dos respuestas se determinan cursos de acciones a seguir. Pues bien, en 1947, el matemático estadounidense John Tucker le asigna al estado apagado la equivalencia de 0 y al estado encendido la equivalencia de 1. Acuña por primera vez el concepto bit, unidad mínima de información física o dígito binario. Ahora bien, el científico informático alemán Werner Buchholz agrupa 8 bits en una zona de 4 bits. A esto se le llama byte. Una zona de 4 bits da 16 variantes, aplicando el sistema binario donde solo hay dos dígitos, 0 y 1. Por lo que al unir las dos se tienen 256 variantes, suficiente para representar los 10 dígitos decimales. Las 28 letras del alfabeto y símbolos especiales, por ejemplo, de acuerdo al código estadounidense estándar para el intercambio de información ASCII, así se representaría el número 2, el 7 en un byte y así quedaría la letra A. La letra G en un byte. Entonces, ahora sí, hablemos de códigos binarios. Ya sabemos que existe el sistema binario donde solo hay dos dígitos, 1 y 0, que puedo llevar este número binario que está en verde a su equivalente en decimal. Utilizo la base 2 y la elevo a una potencia según su posición y obtengo los pesos. Entonces, para obtener el decimal, solo sumo los pesos cuyo multiplicador es 1 y este número binario sería entonces el 6 decimal. Entonces, un código binario sería una serie binaria, como la de la gráfica. Es para representar cadenas de textos, imágenes y hasta videos. Su uso es muy grande en la informática, en la intranet y compartir recursos en la nube. Y a lo que nos atañe, los sistemas electrónicos digitales funcionan bajo el principio del código binario. Para que entendamos lo de compuertas lógicas, hablemos de las bases. Sabemos en electrónica digital se estudian las señales eléctricas, en especial las llamadas discretas. Aquí, aún definido el nivel de tensión 5 voltios, lo llamamos alto o 1 lógico. Y al punto más bajo de tensión, 0 voltios, lo llamaremos bajo o 0 lógico. Pero hay que tener en cuenta la lógica positiva y la negativa, donde la positiva es 1 lógico, es para la tensión más alta y el 0 lógico es para la tensión más baja, mientras que en la lógica negativa es todo lo contrario. En la positiva, el 1 lógico es para la tensión más baja y el 0 lógico es para la tensión más alta. Ahora hablemos de álgebra booleana, también conocida como álgebra de Boole. Es un sistema matemático que se utiliza para representar cualquier circuito lógico en forma de ecuaciones algebraicas. Es decir, es una herramienta que nos ayuda a resolver y a simplificar cualquier tipo de problema que se nos presenten dentro de los sistemas digitales.
Las operaciones booleanas son posibles a través de los operadores binario, negación, suma y multiplicación. Es decir, que estos combinan dos o más variables para conformar funciones lógicas. Una compuerta es un circuito útil para realizar las operaciones de la gráfica. Una compuerta lógica es un dispositivo utilizado en electrónica digital que trabaja con estados lógicos tanto en sus entradas como en salidas. Internamente, una compuerta está formada por transitores. Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos que funcionan igual que una calculadora. De un lado ingresan los datos. Esta realiza una operación y finalmente te muestra el resultado. Veamos algunas compuertas. La compuerta no, llamada también inversión o negación o complemento, invierte el valor de una variable. Es decir, si X denota la señal de entrada de un inversor, entonces no X representa el complemento de tal señal. Si X es igual a 1, entonces no X será igual a 0. Tenemos la compuerta OR o suma booleana. La suma booleana es 1 si alguna de las variables lógicas de la suma es 1 y es 0 cuando todas las variables son 0. Esta operación se asimila a la conexión paralela de contactos y en la compuerta NOR o la negación de la compuerta OR, todos los resultados del OR se da como resultado su complemento. Cabe decir que la suma booleana difiere de la suma binaria cuando se suman dos unos. En la suma booleana no existe acarreo. Seguimos con la compuerta AND o multiplicación booleana. En esta compuerta el resultado es 1 si todas las variables lógicas son 1, pero si alguna es 0, el resultado es 0. La multiplicación booleana se asimila a la conexión serie de contactos. Miremos la compuerta AND, también denominada como AND negada. Esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entrada en 1 o solamente alguna de ellas, esta concede un 1 en su salida. Pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se presenta con un 0. Tenemos la compuerta XOR. Es OR exclusiva, en este caso con dos entradas, y lo que hará con ella será una suma lógica entre A por B invertida y A invertida por B, como se ve en la gráfica. Al ser O exclusiva, su salida será 1. Si una y solo una de sus entradas es 1, y para terminar, la más sencilla, está la XNOR o negación de la OR exclusiva. Lo que hace es cambiar el resultado por su complemento. Para comprender las tablas de verdad en electrónica, recordemos el álgebra booleana, necesaria para representar las fórmulas de racionamiento lógico. Una variable booleana se representa con una letra mayúscula y solo puede tomar dos valores, 0 o 1. Tenemos tres tipos de operaciones booleanas: la negación o complemento. Las sumas booleanas, aquí podemos ver la tabla, y los productos booleanos también presento la tabla. Entonces, otro concepto que necesitamos para explicar la tabla de verdad es que es una función booleana y sería una expresión donde participan variables booleanas que se relacionan mediante operaciones booleanas. Miremos este circuito en forma de función booleana. A negada por B más A por B negada. Podemos comprender mejor recordando lo de las compuertas y expresándolas como una función booleana. Entonces, la función no, si de entrada es una A, en su salida será una A negada. En la función OR, si hay dos entradas A y B, en su salida será A más B.
Y en la función AND, si hay dos entradas A y B, en su salida tendremos A por B. Tomé estas dos definiciones del material de consulta e investigación, esta de María Marín y esta de Unicron. En resumen, una tabla de verdad es una herramienta para simplificar circuitos digitales, encontrando las salidas de su expresión booleana para cada una de las combinaciones posibles en sus entradas. Para reafirmar, probemos esta expresión booleana de este circuito y hallemos su tabla de verdad para compararla. La expresión sería A negada por B más A por B negada. Si miramos, solo hay dos variables de entrada, o sea, que su n será 2. Para hallar las posibles combinaciones será entonces 2 a la n o 2 a la 2, que es igual a 4. Estas serían las 4 combinaciones. Ahora apliquemos cada una de esas combinaciones en la expresión. Así queda A con B igual a 0. Resuelvo las negaciones, resuelvo las multiplicaciones y la primera combinación tendrá una salida igual a 0. Para la segunda, A es 0 y B es 1. Aplico las negaciones, hago las multiplicaciones y la segunda combinación tiene una salida igual a 1. Para la tercera, A es 1 y B es 0. Aplico las negaciones, hago las multiplicaciones y la tercera combinación tiene una salida igual a 1. Y para la última, A es 1 y B es 1. Aplico las negaciones, hago las multiplicaciones y la cuarta combinación tiene una salida igual a 0. Llevo las salidas a la tabla y miramos que es igual a la que queríamos demostrar. Ya sabemos que dada una función booleana cualquiera, podemos obtener su tabla de verdad. Ahora, apoyándonos en min internos y más términos, podemos lograr lo contrario. A partir de una tabla de verdad, lograr su función booleana. Bien, consideremos varias verdades. Min término es una suma de productos y se representa f sub m minúscula. Y más término es un producto de sumas y se representa como f sub m mayúscula. Ahora bien, miniterno es equivalente a una suma de productos, de aquellas donde la salida de la tabla de verdad tenga un 1 y luego se revisan porque hay que negar los ceros. De otra parte, más término es equivalente a un producto de suma, de aquellas donde la salida de la tabla de verdad tenga un 0 y luego se revisa porque hay que negar los unos. Veamos en un ejemplo. Tomemos estas dos tablas de verdad con dos entradas A y B y una salida X. En la primera apliquemos min término, suma de productos de salida con 1. Como solo hay una, entonces queda A por B. Pero en la segunda tabla, si hay 3 salidas con 1, aquí sí se ve la suma de productos. A por B más A por B más A por B. Ahora toca aplicar negar los ceros. En la primera tabla, la salida con 1, sus dos entradas son 0. Entonces, si se niegan los dos y queda A negada por B negada, en la tabla 2, la primera salida con 1, sus dos entradas son 0. Hay que negar las dos. La segunda salida con 1 tiene un 0 en la entrada A. Se niega la A. Y en la salida 3 con 1 no hay ceros. Entonces no se niega nada y queda A negada por B negada más A negada por B más A por B. Ahora hagamos con más términos. Apliquemos las salidas con 0. Y en la tabla 1 tenemos 3, quedando A más B por A más B por A más B. Y en la tabla 2 solo hay una salida con 0.
Entonces solo queda A más B. Ahora negamos los unos. En la tabla 1, la primera salida con 0 tiene un 1 en la B. Hay que negar la B. La segunda salida con 0 tiene un 1 en A. Hay que negar A. Y en la tercera salida con 0, las dos tienen un 1. Entonces hay que negar A y B. Y todo queda A más B negada por A negada más B por A negada más B negada. En la tabla 2, la única salida con 0 tiene un 1. Y en la entrada A, entonces, negar A y queda A negada más B. Ahora vamos a resolver la pregunta problematizadora. ¿Qué significan las letras BCD? Binary Coded Decimal. Traducido, decimal codificado en binario. No es más que un estándar para representar números decimales en binario. Se requieren 4 bits en este estándar para representar cualquier dígito del 0 al 9. De acuerdo a su posición, se suman los pesos en su bit en 1, encendido, y esa suma nos da el número decimal. Estos son los 10 dígitos decimales del 0 al 9. Y esta sería su representación en el estándar BCD. Ahora, para dar un número de 2 cifras, se requieren 2 niveles o cuartetos, pero se ve una gran diferencia si se lleva a binario puro. Sin embargo, es más preciso el BCD para operaciones de suma, resta, multiplicación o división. El BCD es muy común en sistemas electrónicos, donde se debe mostrar un valor numérico, especialmente en los sistemas digitales no programados. Gracias por su tiempo.